Doctor González, cuando usted pone un paciente a dieta, ¿qué objetivos persigue? Hombre, el primer objetivo que persigo, evidentemente, mi paciente viene a perder peso. Ese es el objetivo primario. Pero hay que hacerlo bien. El paciente debe perder la grasa manteniendo la masa magra. En segundo lugar, intento que el paciente mantenga el peso a largo plazo. Y, por supuesto, intento que el paciente no tenga ganancia de peso futura. Esos son mis objetivos primarios. Y, por supuesto, también hay que tener como objetivo importante disminución de los factores de riesgo metabólicos cardiovasculares, modificación de los comportamientos alimentarios anómalos. También es bueno intentar que no tenga errores anteriores como dietas fracasadas, fenómenos yo-yo, establecer el equilibrio psicosomático, mejorar la calidad de vida y calidad funcional y, por supuesto, la reeducación nutricional, que el paciente aprenda a comer. Esos son mis objetivos. Yo, cuando un paciente está en mi consulta, por supuesto, la matrícula de honor para mí, como yo llamo, es que llegue a su peso saludable. Pero sí es verdad que tenemos que decir a los pacientes que desde que empiezan a perder peso, el paciente mejora. Y me gustaría decir que los expertos a nivel mundial dicen que cuando a un paciente le quitamos el 5 o el 10% del peso inicial, mejora mucho su estado de salud. Eso tiene un nombre incluso que nosotros denominamos concepto de rentabilidad metabólica. Bueno, siempre se dice un 5 o un 10% del peso inicial, yo me quedo con el 10% del peso inicial. Esto es tan sencillo como si un paciente tiene 100 kilos, le quitamos 10 kilos. Yo ya estoy satisfecho porque esa persona mejora su salud. Que evidentemente voy a ser mucho más ambicioso en mi trabajo, le voy a intentar quitarle mucho más, llegar a peso saludable, pero yo ya estoy satisfecho. ¿Y por qué ¿Por qué mejora tanto la salud cuando a un paciente le quitamos el 10% del peso inicial? Pues voy a dar unos datos que son los siguientes. Dice la literatura científica que cuando a un paciente le quitamos el 10% del peso inicial, disminuye las muertes prematuras por sobrepeso en un 20%. Disminuye la muerte asociada a diabetes en un 30%. Disminuye la muerte asociada a algunos tipos de tumores en un 40%. Disminuye la glucosa en ayuno en un 50%. Mejora la tensión arterial. Mejora el perfil lipídico, que son grasas en sangre, colesterol y triglicéridos, y disminuye el riesgo de tener una artrosis de rodilla entre un 20 y un 50%. Fijarse en lo que una persona mejora simplemente que le quitemos del 5 al 10% del peso inicial. ¿Qué actividad física recomienda usted a sus pacientes para adelgazar? Bueno, para adelgazar, evidentemente, yo a ellos les digo cuando hago la reunión que cualquier actividad física aeróbica es buena, como es el andar, el pasear, la bicicleta o el nadar. Pero ¿con cuál me quedo yo? Con la más barata, con el andar. No existe ninguna mejor que andar. Andar deprisa, como si alguien te persigue, como si fuéramos a llegar tarde de una cita. Eso sería lo mejor para mí. Para mí, yo creo que para todos los médicos, es la mejor que hay. Y después está la intensidad y la duración. La duración sería 1 hora, media va para allá y media para mi casa. Y segundo, la intensidad. No tengo por qué ir corriendo, que no había ningún tipo de limpiada, pero sí depresita, eso es muy importante. 1 hora es suficiente. Pero yo también le digo a mis pacientes que el paciente que pueda, el minuto siguiente de la hora es mejor que el anterior. Y eso tiene su explicación. Cuando una persona empieza a andar los primeros 35 minutos, el organismo no ataca la grasa, ataca los hidratos de carbono. Y a partir de los 35 minutos siguientes, entonces entramos en la grasa, que es donde yo quiero penetrar, porque evidentemente la obesidad es un exceso de grasa. Entonces yo le añado 5 minutos más y le digo 35 minutos y 5 más 40 y 40 para tu casa, 40 y 40 son 80, que es 1 hora y 20 minutos. A partir de ahí, por lo menos para mí es la perfección, siempre que el paciente pueda. Habrá paciente que evidentemente va a depender del grado de obesidad que tenga, de la edad que tenga, de su estado general, pero si el paciente puede, eso es una maravilla. El andar deprisa, estupendo. Y después, si algún paciente tiene, por ejemplo, problemas osteoarticulares, por ejemplo, unas artrosis, si el paciente puede, le recomiendo que nade. ¿Por qué? Porque mientras nada, la articulación flota y no soporta ningún tipo de peso. Pero evidentemente, normalmente, como el andar, no existe otro. ¿Qué enfermedad se relaciona con la obesidad? Con la obesidad se relacionan muchísimas enfermedades. Hemos dicho en una de la presentación que le había puesto la OMS, que era la obesidad es la epidemia del siglo XXI, y hoy le ha puesto el nombre de pandemia. Fíjense lo que es la obesidad. Alguna gente no sabe lo que es la obesidad. La obesidad no es un trastorno estético, es una enfermedad crónica que nos puede complicar la vida y la calidad de vida. Además, yo siempre digo que es más que un trastorno estético, que es difícil, complicado y peligroso convivir con ella. ¿Por qué? Porque la obesidad de sí ya es una enfermedad y un factor de riesgo cardiovascular, pero también va a favorecer la aparición de otros tipos de enfermedades, por ejemplo la hipertensión. La persona obesa tiene 3 veces más riesgo de ser hipertenso que la que no lo es. De hecho, a un paciente le quitamos los kilos, le bajamos el peso y se le pone mejor la tensión. Los 2 primeros consejos para un hipertenso es bajar el exceso de sal y de peso.
Ya en el estudio de Framingham se observó que una ganancia ponderal de un 15% iba seguido normalmente de un aumento de la tensión arterial sistólica en un 18%. La persona cuando pierde el peso mejora tanto la presión arterial sistólica como la diastólica y en algunos casos incluso se le quitan hasta los fármacos, fíjate cómo es así, de hecho en mi consulta ha ocurrido más de una vez. La diabetes tipo 2, diabetes mellitus, está muy relacionada con la obesidad. Yo os puedo decir que el 85% de los diabéticos tipo 2 tienen sobrepeso o obesidad. El colesterol, evidentemente, se llama la grasa en sangre, el colesterol triglicérido, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? La hiperlipemia, vamos. Porque un paciente cuando tiene obesidad tiene más riesgo de aumentar el colesterol malo y disminuir el colesterol bueno, que es el HDL colesterol. También puede tener relación con aumentar los triglicéridos. Nos vamos a quedar con la parte buena, y es que por cada kilo que a un paciente le quitamos, va a aumentar el colesterol bueno, el HDL colesterol, en 1% y va a disminuir los triglicéridos un 3%. El ácido úrico, la hiperglucemia, es más frecuente en la persona obesa, por eso la persona obesa tiene más riesgo de tener la artritis gotosa. Problemas digestivos, por ejemplo, la persona obesa tiene más riesgo de tener hernias de hiatus por deslizamiento, o estatosis hepática o hígado graso, o hernias inguinales o umbilicales. A nivel del corazón, el corazón es malo, el peso es malo para el corazón. La alteración cardíaca más frecuente se llama hipertrofia ventricular izquierda, pero eso puede seguir para adelante y al final puede terminar en lo que nosotros denominamos la miocardiopatía de la obesidad, ¿no? Que aparece al principio una difusión ventricular izquierda, después derecha y puede abocar en una insuficiencia cardíaca congestiva que es muy frecuente en la persona, o puede aparecer en la persona que sea un obeso severo. La enfermedad coronaria pues también se relaciona con la obesidad. La muerte súbita se relaciona con la obesidad. Incluso el obeso también puede tener infiltrado graso tanto en el epicardio como en el miocardio. A nivel del pulmonar, respirar. El paciente obeso respira peor porque el pulmón no ventila bien. El síndrome de apnea del sueño, que es tan frecuente hoy, pues evidentemente es más frecuente en la persona obesa. Estas personas que tienen apnea durante el sueño, que incluso algunas están acompañadas de arritmias, que son peligrosas también. Estas personas, pues evidentemente todo el mundo lo sabe, y mucha gente se le pone un CPAP, que es ellos dicen la máquina para dormir, y también se le dicen varias cosas, que bajen el peso, que duerman de una forma lateral y que no tomen alcohol ni sedantes. Si esa persona pierde el peso, en muchos casos también se le quita esa máquina, como ellos dicen, para dormir. A nivel, por ejemplo, de los huesos, de las artrosis, evidentemente la artrosis de rodilla, pues muy frecuente en la persona obesa, y también la artrosis en la cadera o en las lumbares. Y después hay otro tipo de artrosis que, aunque no soportan peso, por ejemplo en las manos, es más frecuente en el obeso. Y sin embargo hay otras, que es curioso, que sí soportan peso, que los tobillos, y ahí no suele aparecer ahí las artrosis. Se piensa que hay unos factores metabólicos endocrinos en el obeso que facilitan la aparición de la artrosis. Evidentemente los problemas de la artrosis no se los vamos a quitar si a un tío le quitamos los kilos, pero sí le quitamos el dolor que le provoca esa artrosis y por supuesto el riesgo quirúrgico si el individuo, por ejemplo, le van a poner una prótesis, evidentemente no. A nivel vascular, pues es más frecuente en las personas el exceso de peso va a dificultar el retorno venoso y linfático. Esas personas van a tener más propensión a tener varices en las piernas, ¿no? La mujer embarazada pues tiene más riesgo también de ¿qué? Pues de una preeclampsia, de una hipertensión, de una diabetes gestacional. La cirugía, pues evidentemente una persona obesa va a dificultar las maniobras quirúrgicas, entonces el riesgo quirúrgico aumenta. De hecho hay unos estudios que dicen que las muertes por apendicitis son el doble de los obesos que los que no son obesos. Los riesgos, por ejemplo, con las anestesias, es que afecta a todo, la obesidad, y bueno, y no te digo ya de los factores de las enfermedades desde el punto de vista psicológico, baja autoestima, depresión, ansiedad. La obesidad es una enfermedad crónica, lo dice, es la segunda causa de muerte evitable en Estados Unidos después del tabaquismo y le está pisando los talones. Por eso yo lo comprendo como que hay personas que no es médico, no es sanitario, como es capaz de tratar la obesidad, una enfermedad tan compleja que es, ¿no? ¿Podría comentar algunos casos reales de su consulta? Pues sí, relacionados con esto, por ejemplo, pues mira, pues tengo un paciente que viene a verme del pueblo este de la Barca, Florida, mi consulta de GN, que es un hombre mayor que tiene 70 años. A este hombre le he quitado 54 kilos, entró en mi consulta tomando 3 antidiabéticos orales e insulina, pues ya se ha quitado la diabetes y la insulina con una diabetes tipo 2 y 2 pastillas que tomaba para la hipertensión, después de perder 54 kilos. En mi consulta de Ubrique tengo un paciente joven que tenía las transaminadas muy altas, le quitamos los kilos y se le pusieron completamente normales. Aquí ha terminado un amigo mío que es profesor, le hemos quitado 36 kilos y le han quitado las pastillas para la tensión. Es muy frecuente, es decir, cuando a un paciente tú le quitas los kilos, mejora una barbaridad.